Hablábamos de la sequía y de su impacto en territorio nacional. También decíamos que pues, las presas que dan abasto al sistema Cutzamala, que le dan la mayor parte del agua a la zona metropolitana de la Ciudad de México, tiene una reducción de casi 50% en sus presas. Y vamos a hablar de ello, de qué podemos esperar en las próximas semanas, de cuándo podría comenzar a llover de manera importante, con Jorge Zavala Hidalgo, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Muchas Bueno, gracias por ¿cómo pinta invitarme. el panorama en materia de sequía? Bueno, hay que recordar que la precipitación en el país, en la mayor parte del país, es una precipitación de verano. Entonces, estamos en los meses en que llueve menos. Los meses que llamamos del estiaje. Ahora, dentro del estiaje, hay años como este en que llueve un poco menos del promedio y años en que llueve más. Entonces, estamos en la época del estiaje y además hemos tenido precipitaciones menores a lo que normalmente tenemos en este periodo. ¿A qué lo Para el atribuimos, mes de, Jorge? bueno, se ha atribuido principalmente a que tenemos una condición de la niña. Esto quiere decir que el Pacífico ecuatorial oriental está un poco más frío de lo que en promedio se encuentra y entonces esto provoca que las precipitaciones se desplacen espacialmente y en el caso de México, en el centro de México, el norte de México, tengamos precipitaciones por debajo de la climatología. De acuerdo. Para los próximos meses, lo que estamos esperando, tanto en abril como en mayo, que todavía estemos por debajo de la climatología y para el mes de junio esperamos una recuperación. También esperamos que la condición de la niña se debilite y pasemos a condiciones que se llaman neutrales, que son más cercanas a la condición promedio. Ese es el panorama que tenemos para los próximos meses. Es decir, tendríamos que esperar que la llamada temporada de lluvias comience finales de mayo, por ejemplo. Sí, estamos esperando dos cosas. Que haya una recuperación de las precipitaciones que han estado por debajo del promedio de cada correspondiente mes, ya hacia junio. Y en mayo, pues sí se inicia, la segunda quincena de mayo se inicia la temporada de lluvias en la parte sur y centro del país. Entonces, esperamos esa recuperación también en el noreste, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los estados más afectados por la sequía? Ahorita los estados más afectados por la sequía son los del noroeste, Sonora, Chihuahua, Sinaloa principalmente. Tenemos aquí, nosotros desarrollamos el monitor de sequía como una estimación o una medida de la sequía que combina varios factores, principalmente la precipitación, pero es la precipitación en distintos periodos, o sea, los últimos 30 días, los últimos 3 meses, los últimos 6 meses y los últimos 12 meses. No solo depende de la precipitación en un determinado periodo, sino cómo se da, y también toma en cuenta otros factores como el índice de vegetación, los índices de vegetación. En el mapa estamos viendo que las zonas más afectadas Son las más rojas, ¿verdad? el noroeste, pues estos estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, son los más afectados. También tenemos regiones afectadas en la parte suroeste del Estado de México, en el Estado de Michoacán, precisamente las zonas del Cutzamala, algunas zonas del sur de Guerrero, de Jalisco, son las zonas más afectadas y llama la atención, bueno, esa es la situación en la cual nos encontramos actualmente, que el sureste no tiene afectación por sequía. Sí. Nosotros tenemos distintos niveles de sequía, depende de su severidad, que llamamos de la D1 a la D4 o de sequía moderada a excepcional, y las regiones que están afectadas por sequía en alguna de sus categorías, pues se muestran en este mapa, pero las que tienen sequía extrema o sequía excepcional, pues están acotadas principalmente en el noroeste del país. Ahora, estas condiciones son pues muy propicias para los incendios, ¿no? Incendios forestales. Sí, desde luego el que tengamos sequía por varios meses, pues
favorece que puedan desarrollarse los incendios. Ujú. También el hecho de que estamos en la época de estiaje, es decir, que es la época en que menos precipitación ocurre en forma normal, en el promedio climático, y entonces todo esto va acumulando lo que se llama combustible y fácilmente se pueden desarrollar los incendios. Pero hay que recordar que la mayoría de los incendios son provocados por las personas, ya sea por imprudencia o por que se sale de control alguna quema agrícola, ¿no? Bueno, oye, y finalmente, en cuanto a los niveles del Cutzamala, ¿cuándo podrían recuperarse en alguna medida? Bueno, ahí siempre hay que mencionar dos factores. Por un lado, el consumo de agua del Cutzamala fue un poco superior al promedio durante los últimos meses debido a la pandemia, Sí, fue para apoyar la pandemia. importante decirlo. Y además ha ocurrido que la precipitación ha estado bastante por debajo del promedio en la cuenca del Cutzamala. Ujú. No esperamos que se recupere ni en abril ni en mayo y esperamos que empiece a recuperarse en el mes de junio. Pues muy De bien, todas pero maneras hay que ahorrar agua. claro, claro, pero sí, sí es importante este dato de que se utilizó más agua en la pandemia. Sí, pues es una de las medidas para Para prevenir prevenirse. la propagación de la pandemia, ¿no? Pues Jorge, te agradezco mucho la información, eres muy amable. Al contrario, muchísimas gracias y muchos saludos a tu audiencia. Gracias, gracias. Jorge Zavala Hidalgo es coordinador del Servicio Meteorológico Nacional. Son las 10 con... Dime, Andrea. 10:25.